Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Hola David, ¿qué tal? Hola Ángel, ¿qué tal? Pues nada, pues aquí encantado otra vez de estar aquí, como siempre, ¿para qué nos vamos a engañar? Y nada, y aquí a ver qué sorpresita me das. Bueno, a Eso, mí y al resto del canal. vengo con el objetivo de sorprenderte porque es Repobop el que patrocina esta reacción y no es el grupo que te piensas. Ah, Porque ¿no? Repobop, pues mira, por ejemplo, si te dijera Gacharik Spin sería comprensible que lo trajera él, pero no es el caso, no es el caso. Así que vamos a traer... Hay redobles. A Sayaka Yamamoto. Y la canción se llama Bring It On Live. Mira, Anda. te explico, te pongo en contexto porque nos da información aquí el amigo Repobo. Solía ser una idol, ex líder de NMB48, un grupo hermano del principal grupo idol AKB48, del cual Sayaka también fue parte haciendo ambos grupos durante un tiempo. ¿Te acuerdas de Ayasa, violinista de Ace of Eden? Sí, Nuestra sí. Ayasa, vale, pues Sí. dice que sale en esta canción, seguramente como artista invitada, no sé. Dice, hay un corista en esta canción que reconoceremos, pero quiere que nos sorprendamos, así que también no quiere hacernos spoiler. Y bueno, pues ya está. Vamos a ir a por ello. Si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Por favor, David, prepárate. Le estaba cogiendo. Yo- Que ha salido volando. Ha salido volando antes y ha salido volando demasiado, además. ha planeado y todo. Vamos allá. ハンドツアーファイナル東京ぶっ飛ぶ覚悟いけじゃあ全員手上げていくぞおいおいおいおいジャンプジャンプ On your mark, ready, steady, go 静寂切り裂いてスタートのゴングが鳴る弱気とにらめっこ澄んだらノイズは遠く高まる BPM 溜め込んだ熱と気泡がていくぜ OK ブレイクの怖いものなんてない全ては私の思い通り I'm gonna do it 余裕で勝利進んでいく限り心配はないその身に宿らせて Ecstasy Bueno, 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 qué sorpresa. Has reconocido quién es, ¿no? Sí, sí, claro. Como para no conocerla. Madre mía. Lo que pasa es que está ahí muy, muy calladita. Claro, está en su Está haciendo función cosas, claro, obviamente. coros, secundaria, con otro tipo de vestido que no suele llevar habitualmente, digo, en cuanto a colores. Y claro, a ver, ella no es la protagonista aquí, entonces ella hace su rol de lo que tiene que hacer y me parece estupendo. Bueno, hay que decir que me gusta mucho la música, veo primero la guitarra me flipa, es una Gibson Les Paul y es un rock and roll con tintes blueseros en la parte del bajo, me gusta. La guitarra, la distorsión
ni mucho ni poco, creo que está en su justa medida y ella me gusta mucho la actitud. Ahora hablamos también, si quiere, de las invitadas. ¿Qué Sí, te parece? sí. La verdad que está siendo una canción bastante buena, bastante buena. No, no estamos acostumbrados a unas versiones. Bueno, aunque últimamente nos piden cosas más. Otro día trajimos jazz y Ujú. cosas más tranquilitas, pero está cantando increíble. La guitarra mola. Ayasa está por ahí tranquilita también. No, no destaca mucho con el violín, pero a mí me está flipando también. Así que lo que pasa es que, claro, me he quedado ahí, digo, eso no es, eso no es. Y la llevo ahí observando, digo, joder, encima no va con el mismo peinado. Claro. Hay que decir bueno, Sayaka tiene que ser una artista em, o bastante reconocida o que tenga muy buenas influencias, digamos, de contacto y que se lleve bien con artistas grandes. Porque claro, Claro, estamos hablando de que las dos que colaboran con ella en esta canción son la líder de Ace of Eden y bueno, y la vocalista, la frontwoman de Love Bites, ni más ni menos, Asami. eh, y son colaboraciones muy potentes, ¿no? potentes, potentes, potentes. Es un respaldo, lo primero que, es decir, sin ver previamente a esta artista, que seguramente a nuestros amigos del canal japoneses, pues dirán, Seguramente que hay la que ver, conoces, claro, claro, dirán, la conocerás mucho y yo, sabrá el impacto que tienen. claro, pero Y, para no, y claro, para nosotros que no la hemos visto nunca, pues que estén ahí a Yasa y a Sami, pues dices, hostia, tiene que ser bastante. El caché tiene que ser bastante alto también para que estén ahí colaborando con ella. Aunque bueno, yo creo que la hermandad que hay entre las bandas japonesas todavía nos sigue sorprendiendo. claro, tenemos mucho que aprender de la hermandad de las bandas japonesas, como tú dices, porque, claro, es decir, ¿por qué no se van a ayudar unos a otros, ¿no? Eh, no veo el Claro, inconveniente, cada uno muestra su talento y después ya el público decidirá, ¿no? Yo, claro, más, efectivamente. yo creo que incluso es un valor añadido de que incorporen a este tipo de artistas, ¿no? Y que unas impulsen las carreras de otras, como lo que hacía Shouja, tratando de promocionar bandas femeninas. Si pueden ayudar, pues mira, ¿no? Se hace todo lo que se puede y me parece genial y estupendo. Además que es del 2023 por lo que pone aquí en el rótulo este que tienen aquí detrás. Así que, Bueno, porque dice, bueno, si fuera la Sammy de antes de entrar en Love Bites, pues dice, oye, y pues, las AMI de pues a lo antes mejor. claro, de antes de 2017. Pero no. Así que muy bien. Además, Sayaka toca bastante bien la guitarra, por lo que veo, se Sí, defiende sí. muy bien. Ya tener una Gibson Les Paul es toda una declaración de intenciones, ¿eh? De que aquí hay un gusto musical predeterminado, ¿vale? Y que ya, si te compras esa guitarra, ya se presuponen unas habilidades, ¿vale? Vamos a continuar. さあまだ始まったばかり Oh, you like that is let it go 中途半端乗るかそるか握るのは自分自身灰になって灰になってここからが本番傷だらけでいい無傷じゃ無敵に笑えない Hey, it's showtime 不可能なんてないことと私の
qué interesante. Ahora que han enfocado la parte de abajo de la guitarra de ella, le ha hecho, o es una edición especial o es una modificación que se le ha hecho posteriormente, porque las Gibson Les Paul no traen puente flotante. Es decir, no traen la palanca y tal. Si, no, Sí, si sí. has mirado a Slash, cada vez que he tocado, es una guitarra de puente fijo. Y sin embargo, la de ella tiene el típico puente Gibson que es muy característico, es muy retro y lo tiene puesto. Así que una modificación muy chula. La guitarrista del plano derecho, según vemos nosotros, esa guitarra sí es más de guitarristas blueseros, de jazz, Sí, ¿vale? además se nota como toca, ¿eh? Es muy blues. Sí, sí, sí. Además es que esa guitarra es muy de eso. Y el bajo, lo que te decía, le da un rollo soul, blues, así que... Y sin embargo, la forma en la que ella canta es más cercano al pop que al rock, pero los acordes Puede de ser. guitarreo son rockeros. Entonces es una mezcla muy interesante. Hay Sí, rock, sí. hay blues, hay... em, también es que ella canta de una manera muy delicada. Claro, claro. Eh, entonces, bueno, pero es una... No, no, es una mezcla bastante, es muy interesante, ¿eh? Ujú. Y luego tienes ahí a las dos visitantes, pues tela marinera, ¿eh? Claro, ella allá se va adornando la melodía de la voz que va haciendo... aquí me terminaré aprendiendo el nombre, lo prometo, ¿vale? Pero es que cuando son las primeras veces me cuesta un poquito. Sayaka Yamamoto, Sayaka. Bueno, pues no es que le haga una segunda voz, pero casi con el violín y aparte los coros de Asami siempre van a Sí, reforzar sí, además Asami está como están los bytes ahí animando al público y Asami, no para, ¿eh? Asami jaleando al público, tú sabes que ella es Sí, sí. inconfundible. Sí, sí, correcto. Bueno, pues venga, continuamos. チクタク針が来たよチクハクしてここにいるんだもう何も言いたくない全てで希望を向け細らかになれてこの瞬間飲み込んだものが主役まだ始まったばかりOn your mark, ready, steady, go. Se me hace muy raro ver, bueno, escuchar cantando en japonés a Asami. Em, Fíjate que toda la escenografía está muy bien planificada. Si has visto el detalle, todas iban vestidos de negro, Menos ella. menos ella, para que Menos destacara ella más casi, sí. todavía. Y aparte el cartelón gigantesco detrás de ella, de Sayaka, con su nombre y, bueno, indicando que es un artista por lo menos que tiene un nombre bastante importante. Es la sensación que nos da a nosotros, porque como no la conocemos de antes, eh, podemos intuir su prestigio, entendiendo de que si ella era una idol, que ya de por sí suelen tener bastante fama, si después de eso tiene estas colaboraciones de gente tan importante y aparte cómo se estructura el escenario y todo eso, yo creo que bueno.
Y Además, sí, dime. además que aquí en España, por ejemplo, los cantautores, ya hemos visto varios de Japón que tienen su grupo y tal. Aquí los cantautores suelen salir con una guitarra y cantando sus canciones. Y claro, es totalmente distinto a lo que hay allí. Y la verdad que todavía me sorprende eso. Es otro concepto distinto de cantautor. Pero a mí me gusta mucho cómo lo Sí, sí, plantean ellos. a mí me gusta más. Sí, 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 a mí A me mí me gusta gusta más. más. Porque aquí cuando dices cantautor, dices, tiene que ser alguna canción triste o algún drama o tal. Pues sí. Así que Bueno, pues a mí por lo menos me ha encantado. Es sí, decir, sí, a mí también. es un grupo Sí, es muy... que además como la canción es, como hemos estado diciendo, muy blues, muy, no sé, muy rockera, Es un pop mola, rock. mola. Sí, sí, Sí. pop rock, pero además que Sayaka es, ¿no? Sayaka. Sayaka canta increíble. Y si encima te hace los coros Yasami, pues ya lo termina de bordar. Eso es. Y si te ayuda la melodía Yasa con el violín, pues Pues perfecto. ya matrícula de honor. Sí, sí, sí. Lo que te decía el otro día, el símil con la comida, ¿no? Es decir, si ya le metes ahí ingredientes, ¿no? Gourmet. Gourmet, eso es. Muy bien. Pues entonces ya sale todo perfecto. Pues amigos, nos ha encantado. Si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, dadle a me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho. Clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y tenéis dos opciones básicamente para poder apoyarnos, para que sigamos con esta aventura, que serían, aparte de suscribiros, haceros miembros del canal con el botón de unirte o join, lo que viene abajo, y aparte de eso, el Patreon. En este caso, Repobob, pues nos trae a Sayaka para tener esta reacción personalizada, que es de lo que se trata el Patreon, ¿vale? Hay tres niveles, bronce, plata y oro, para tener dos, cuatro o seis reacciones personalizadas a lo largo del mes, ¿vale? Ujú. Y por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.